bienvenidos al culto del Día Mundial de Oración 2021, preparado por cristianas de la República de Vanuatu. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fuente de la cultura, los idiomas, los valores tradicionales y la espiritualidad de Vanuatu está en los pueblos y en algunos grupos minoritarios de origen polinesio. Las playas de arena blanca y negra, los arrecifes de coral con peces de color, las bellas aves y los frutos y nueces de la selva hacen de las islas un entorno hermoso. Si bien son lugares vulnerables a las tormentas tropicales frecuentes, los terremotos, los ciclones, los maremotos y los volcanes en actividad. Todas las islas y aldeas solían tener sus propios jefes y estilo de gobierno, sus propias deidades, su propio idioma y sus casas con techos de paja hechas con hojas y árboles, fabricadas con hachas de piedra. Hombres y mujeres se reunían en la farea, la casa de reuniones de la aldea, para tratar los asuntos importantes. Vanuatu es un país pequeño al sur del Océano Pacífico. Es una república formada después de la independencia de un gobierno en condominio franco-británico en 1980. Actualmente, Vanuatu flamea con orgullo la bandera y su escudo para que todos lean el lema "En Dios nos apoyamos".
la alabanza en el primer versículo del Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Dichosos quienes confían en el Dios que construye la casa. Seamos nosotros confiados también en Él. Amén. Oración de acción de gracias. Demos gracias por las grandes cosas que ha hecho Dios. Santo, 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 Dios creador de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos habita. Dios está presente en la historia de su pueblo, ayer y hoy. Dios de amor, en quien Vanuatu confía, te adoramos. Gracias por la hermandad de unos con otros y con las hermanas de todo el mundo reunidas en el Día Mundial de Oración. Gracias por las grandes y maravillosas obras en nuestras vidas y en nuestras naciones. Nos das la autoridad y la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para cuidar toda esta hermosa isla y todo el país. Gracias por las tierras fértiles, el aire puro y el medio ambiente limpio, la hermosa luz del sol, los mares azules y las aguas apacibles de las islas de Vanuatu. Gracias por el canto dulce de los pájaros, los sonidos de los animales terrestres y el misterio de los peces en los mares y ríos. Gracias por las cascadas que caen
por sus aguas y nos declaran serenamente tu grandeza y poder. Gracias por los niños y niñas que ríen, cantan y gritan, y por las oraciones y el canto de ancianos y jóvenes. Todo esto nos transmite el gozo de tu amor. A ti y solo a ti sean las alabanzas, la gloria y el honor por siempre. Dios de vida, recibe nuestras alabanzas. Oración de confesión. Confesamos nuestros pecados a Dios, que es fiel y justo para perdonarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos a tu casa, a tu gracia, a confesarnos. Confesamos que hemos oído tu palabra, pero no hemos actuado en consecuencia. Solemos hacer lo que no debemos hacer y omitimos lo que sí debemos hacer. Enfrentamos adversidades y problemas en nuestros hogares y naciones. Tratamos de construir nuestra casa pensando que lo hacemos conforme a la palabra de Jesucristo, pero en realidad construimos sobre la arena. Rogamos que obres un cambio en nosotros, que nos restaures para actuar justamente. Dios Creador, confesamos que hemos contaminado el medio ambiente y hemos dañado a las criaturas marinas tirando basura a sus hábitats. Hemos puesto en riesgo la vida marina y hemos arruinado el sustento. Sabemos que no podemos modificar eso. Nos confesamos arrepentidos y nos comprometemos a cumplir con el mandato de ser buenos mayordomos de tu creación. Dios, escucha nuestra oración. Oración de compromiso. Dios, busca una casa donde vivir. ¿Dónde podrán construirme una casa? Venimos con humildad ante ti y rogamos que nos des tu espíritu de sabiduría y conocimiento. Enséñanos a discernir la verdad. Guíanos para vivir de una manera agradable y aceptable para ti. Con humildad te ofrecemos nuestro ser, para que sea la casa en la que puedas morar. Por el poder de tu palabra, transforma nuestras vidas y nuestras naciones. Haznos como una morada de justicia y paz. Dios de gracia, acepta nuestro compromiso. Me llamo Reto. Soy la segunda hija de una familia de 8. Dejé la escuela en el 6º año, porque no había dinero para que continuara mi educación. Mi familia solo podía costear la escuela a mi hermano, en lugar de mandarme a mí, ya que soy la segunda hija y mujer. Un día me enteré de que había clases de costura para niñas en un centro local. Me inscribí y me aceptaron, pero mi papá no tenía dinero para pagar los aranceles. Me entristecí, pero no tenía mi propio dinero para costearme mis estudios. Realmente deseaba mejorar mi educación, pero no había oportunidades en el sistema escolar formal. Busqué sacar mi deseo de aprender en la iglesia. Me uní al grupo de jóvenes, fui a los estudios bíblicos y más tarde formé parte del Ministerio de Mujeres. Con esta determinación y fe en Dios, encontré formas de capacitarme y llegué a adquirir habilidades que me permitieron ganar el sustento para mi familia. Actualmente confecciono artículos y los vendo en el mercado Manás Markets, donde otras mujeres como yo, con poca educación, pueden ganarse la vida con nuevas habilidades. Cuido la familia con la que Dios me bendijo. Mi esposo y yo tenemos 3 hijos. Alabo a Dios por las bendiciones que tengo en mi vida. Doy gracias a Dios por ser la fuente de mi fortaleza y por ayudarme a poner en práctica lo que aprendí. Me hice fuerte y sabia en el Señor. En Vanuatu, muchos niños y niñas de las zonas rurales caminan grandes distancias para llegar a la escuela. Algunos incluso van a escuelas con internado desde muy pequeños.
La educación no es obligatoria para todos. El sistema escolar está en francés o en inglés. El bislama es una lengua aprendida para superar las barreras de comunicación en la aldea, pero en las zonas rurales también tienen sus propios idiomas. El acceso igualitario de niñas y niños a las escuelas aún está en proceso. Me llamo Monty. Mi hermanito y yo crecimos en un hogar con una mamá soltera. Cuando ella volvió a casarse, nos dejó con nuestros abuelos. Después de que mi padre se volvió a casar, nos llevó a vivir con él y su nueva familia. Cuando nuestra madrastra dio a luz a sus hijos, su actitud para con nosotros cambió completamente. Al haber más niños en casa que alimentar, sin un lugar en casa, tuve que procurar mi comida en las calles, dormir fuera de casa, en una choza. Usaba una vieja bolsa de patatas como abrigo para protegerme del frío. En algún momento conocí unas personas cristianas que me dijeron que Dios me amaba. Yo no entendí ese tipo de amor en medio de mi sufrimiento, pero decidí confiar. Confié en que Dios me cuidaría, aunque mi familia no me protegiera. Esa confianza creció en mi interior y se tornó en el crecimiento de mi vida. Soy fuerte en mi fe cristiana y comparto mi historia con otras personas, de modo que confiemos en Dios y en su providencia. Hoy oro por esos niños y niñas que, como yo, crecieron prácticamente solos, que sepamos que Dios los ama y que hay hogares para todos los niños en todos los países del mundo. El crecimiento estimado de la población de Vanuatu es uno de los más altos de la región del Pacífico. La desnutrición es un problema tanto en zonas rurales como urbanas. Si bien hay una fuerte tradición de cultivar los alimentos orgánicos en los jardines, las industrias de leche en polvo y alimentos enlatados tienen cada vez más acceso a los niños y niñas y bebés. Me llamo Jaclinda, soy de una aldea rural. Desde niña soñaba con trabajar en turismo en Port Vila. Viajé a Port Vila para buscar trabajo en hostelería, pero no tenía la capacitación para obtener el trabajo que anhelaba tener. No tengo familia aquí, así que vivo a las afueras de la ciudad. No tengo dinero para un alojamiento adecuado ni para alimentarme ni para regresar a la aldea. Sé que este no es el plan de Dios que tiene para mí, pero no sé qué hacer. Ruego que las zonas rurales de Vanuatu sean valoradas y las personas jóvenes encuentren la oportunidad que buscan en sus propias comunidades. Confío en que Dios proveerá para que los jóvenes crezcan y contribuyan al bienestar de Vanuatu. El 75% de la población de las zonas rurales tiene escasas oportunidades de empleo. Por lo tanto, las personas jóvenes se ven obligadas a migrar a áreas con oportunidades económicas. Llegan con poca educación y sin cualificaciones que les permite obtener un empleo en la ciudad. Las altas tasas de desempleo entre los jóvenes traen como consecuencia una generación que no ve posibilidades de futuro, lo cual es una gran pérdida para el país. Es necesario contar con políticas y programas para mejorar las zonas rurales y que las personas jóvenes puedan permanecer en sus comunidades, capacitarse y encontrar empleo. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Buenas tardes o buenos días, queridas hermanas. Qué lindo en este día poder compartir con ustedes. En este día tan especial que no vamos a poder estar juntas como otros años, pero no queremos dejar que pase así nomás, que es el Día Mundial de Oración. Y este texto en el que acabamos de leer viene de un contexto de un día de picnic. ¿Hace cuánto que usted no se va de picnic? Hace mucho quizás, ¿verdad? Porque las restricciones, las medidas,
y todo lo que nos rodea es un poco complicado. Pero pensemos en cuándo nos íbamos de picnic. Qué lindos tiempos, qué lindos días, poder salir con la familia, el aire libre, etcétera, etcétera. Pero no quiero que en este momento añoremos, extrañemos eso, sino que, como acabo de leer en la palabra de Dios, en Mateo 7, 24, Jesús estaba enseñando en esta ocasión y había mucha gente oyéndole. Hacía un buen tiempo que Jesús les estaba hablando, no sé, horas quizás. Y Jesús en ese momento, frente a tanta gente, decidió darles enseñanza, enseñar la palabra de Dios, hablarles de cosas que ellos conocían, cosas que les pasaban todos los días a los judíos. ¿Saben ustedes que en el concepto en la Biblia de oír tiene que ver no solamente con el acto del sentido de la audición? Implicaba una cosa más, implicaba que al oír también se iba a tener la actitud de obedecer lo que se estuviera oyendo, lo que nos estuvieran diciendo. En el Antiguo Testamento este era el concepto de oír para obedecer, ¿no? Como en el libro de Santiago también nos recuerda la palabra de Dios de que hay oidores olvidadizos, esos que oyen y salen y se olvidan lo que se les dijo. Eso lo hacíamos cuando éramos niños, ¿verdad? Nos decían cosas y quizás las olvidábamos a los pocos minutos. Pero por eso en el Antiguo Testamento muchas veces vamos a ver escrito con esta intención: oye Israel. Así les hablaba Dios a su pueblo: oye Israel. Y más luego en el Nuevo Testamento, más de una vez oímos: el que tiene oídos para oír, oiga. Es así como nos recomendaban tanto Jesús como los primeros discípulos, los de la primera iglesia también. Porque para el judío en sí tenía este concepto, y que creo que está plasmado en toda la Biblia. No es oír por oír, sino oír con esa intención de oír quién me está diciendo estas cosas y ponerlas en práctica también. La intención de Jesús en este día, que estaban ahí en la montaña, al aire libre, como un día de picnic, digo yo, se tomaron un picnic, era brindar enseñanza acerca de cómo tenían que hacer ellos para entrar al reino de los cielos. Y les da la clave. Nos da una clave a nosotros, también nos sirve para nosotros. Y les dice esto: el que me oye y hace lo que yo digo, en el versículo 24. Pero también Jesús estaba preocupado por esta gente que estaba allí desde hace un tiempo largo, escuchándolo. Jesús entiende que querían oír la palabra. Eso lo tenía claro Jesús, por eso habían dejado sus quehaceres diarios, por eso habían dejado su casa, habían caminado todos esos kilómetros y estaban quizás bajo el sol. Imaginémonos mosquitos, calor, no sé si había agua cerca, algo como para refrescarse. Jesús estaba preocupado por esta situación porque también entiende que así como querían escuchar, tenían una necesidad física básica, que era comer, tenían hambre y sed. Y se ocupa en este momento de proveer algo a esta gente. Se ocupa de que tuvieran algo. Y en esta escena, ¿no? Como les decía, los de estar en la montaña, estaban todos los vecinos. Imagínense ustedes que estaban juntos. No como ahora que estamos separados, pero ahí estaban juntos, uno al lado del otro, quizás varios de la misma cuadra, gente que se conocía un poco o mucho, o que compartían algo, pero en ese día de estar con Jesús, ellos querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Y imaginémonos que estaban Jesús, sus discípulos y algunos voluntarios que se sumaron en ese día para ayudar. Y ellos en ese momento se transformaron en los anfitriones de toda esta multitud que estaba en la montaña escuchándolos. Y este picnic salió como algo espontáneo, no había sido planeado, no había sido preparado. No importó en ese momento, por ejemplo, si no había platos, si no había mantel, si no había vasos, si no se habían limpiado las manos, lavado los pies, como en ese momento era la costumbre, que antes de tomar los alimentos tenían que tener este ritual.
En ese momento también Jesús demuestra y enseña, aparte de todo lo que ya estaba enseñando acerca, si pudiéramos leer los capítulos antes, desde el capítulo 5, que él desplegó una serie de enseñanzas importantísimas acerca de cómo entrar en el reino de los cielos. En ese momento, ya les digo, no importaban esas cosas, fue improvisado, salió naturalmente, estar juntos, estar escuchando la palabra de Dios, estar en la montaña, no importó el protocolo, si no había mantel, estaban sentados. El único interés en ese momento, lo más importante para ellos, era que Jesús estaba ahí para enseñarles. Y creo yo que quizás algunos fueron, me voy unos minutos a ver qué dice este hombre, y se quedaron todo el día. Fueron avanzando las horas y querían escuchar más y saber más. Como digo, seguramente habrían aprendido muchas cosas ya, de tanto escuchar, de esas cosas profundas e interesantes que Jesús da de enseñanzas a partir del capítulo 5 de Mateo. Seguramente también aprendieron, por ejemplo, la enseñanza fundamental de la vida, de compartir. Cuando tuvieron hambre y apareció un niño que tenía unos pocos alimentos y se transformaron en algo milagroso luego. Quizás que aprendieron que el compartir era muy importante, y junto a este aprendizaje de compartir, seguramente también vieron y aprendieron que ese Dios del que hablaba Jesús, de su Padre, era muy milagroso, era suficientemente milagroso para proveer para toda esa gente miles de alimentos de algo tan poquito y tan chiquito, ¿verdad? Pero Jesús quiere terminar esta serie de enseñanzas a este grupo que le estaba oyendo, haciendo una enseñanza de una comparación de un hombre prudente y un hombre necio. La intención de Jesús al decir esta comparación es advertirles a todos los que estaban allí sentados, disfrutando, escuchándole, maravillados por el milagro de la comida, quizás maravillados también de la compañía, porque a todos nos gusta, ¿no es cierto?, cuando estamos juntos, comiendo, y siempre, si tengo que pensar en alguien a quien he visto disfrutar la comida y la compañía, es a los mayores Carreño, que siempre hemos estado juntos, ellos disfrutan mucho y te reciben, y uno ve cómo a veces la gente valora eso, del estar con el otro y agasajar al otro. Eso es un privilegio también y es una virtud. Pero en este momento, Jesús no quiere que se vayan a sus casas sin terminar esta serie de enseñanzas. Y Él termina con esta comparación. Lo que quería decirles Jesús es, bueno, miren, ya han escuchado mucho, me han escuchado todo el día, pero la verdad es que si tengo que terminar este mensaje, este discurso, esta serie de discursos, es que ustedes pueden volver a sus casas y seguir como siempre o cambiar algunas cosas. Esto es lo que quiere decir, lo traduzco yo, lo estoy diciendo yo. Creo que lo que Jesús al hacer esta comparación está diciéndoles, miren, como sea su vida a partir de hoy, a partir de ahora, va a depender de las decisiones que ustedes tomen, de las decisiones y las elecciones que ustedes hagan, que las consecuencias en sus vidas son el producto de esas decisiones tomadas y de esas acciones realizadas. Que todo lo que habían oído durante esas horas sobre las enseñanzas de Jesús iban a tener efecto real en sus vidas si es que las practicaban, si es que las ponían por obra. Entonces nos damos cuenta que no hay otro camino para el cristiano que quiere ser sabio, prudente y feliz que oír y hacer, oír y obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No hay otra clave, no hay otra manera de, como dije antes, ser sabio, prudente y feliz. Si no obedecemos la palabra de Dios, por más que oigamos, se va a quedar aquí, sabemos, conocemos, pero no va a tener impacto en nuestras vidas si no lo ponemos en práctica. Eso es lo que quería decir Jesús. Quiero dejarles con un pensamiento, tengamos ánimos nosotros, tomemos el compromiso de continuar o de comenzar nosotros a
a poner en práctica la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que cada domingo oímos, ponerlo en práctica. Animémonos a hacerlo. Es la palabra de Dios. El Señor es el que nos está hablando. Tomemos el compromiso de comenzar a edificar nuestra propia vida espiritual en la palabra de Dios, la vida de nuestras familias. Y por qué no empezar a soñar la vida de nuestra comunidad, de nuestro barrio, la vida de nuestro país, de nuestra nación sobre la palabra de Dios. Y que ninguna circunstancia, ninguna, nos impida dar esa palabra, compartirla y enseñarla a otros, a hijos, a nietos, a sobrinos, a vecinos, que no dejen de oír la palabra de Dios por nuestra boca, que la escuchen y quizás un día la pongan por obra ellos. Nosotros primero tenemos que oírla y ponerla por obra y no dejar de compartir esa palabra de Dios. Quizás un día también ellos puedan ponerla en práctica y obedecerla. Es como estamos hablando, y obedecer la palabra de Dios. Lucas 11:28, en el libro de Lucas, tenemos un hermoso pasaje que dice lo siguiente: dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando dice la guardan, no es que queda con nosotros solamente. Quiere decir que la atesoran, la cuidan, la protegen y la toman muy en serio. Eso quiere decir, dichosos son los que oyen. Así que, hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios que somos bendecidos, felices por poder oír la palabra de Dios. Y en este tiempo que es muy diferente y muy difícil ante otros tiempos, estamos siendo bendecidas en este mismo momento por haber escuchado esta palabra de Dios, la que hemos traído desde el principio, ¿no? Y también hay otro texto que quiero compartirles que está en Mateo 13, 16 y 17, que dice así: pero ustedes son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. Eso dijo Jesús. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces somos bienaventuradas, privilegiadas, dichosas en este momento por estar oyendo la palabra de Dios. Hoy y lo que hemos hecho antes. Quizás usted va a la iglesia, quizás usted se conecta a las reuniones, está oyendo la palabra de Dios. Hágalo, no deje de hacerlo, por más que esta pandemia no nos impida estar más cerca de Dios, no nos impida conectarnos más con Dios, conectarnos con nuestra iglesia, conectarnos con nuestros vecinos, allí como podamos, con la protección, y transmitir la palabra de Dios, transmitir lo que tenemos en nuestro corazón. Y como inicié la imagen, acá vemos una casa construida sobre arena. Y la Biblia dice que vinieron vientos, vinieron los ríos, y vemos que esta casa quedó destruida por la acción del agua, por acción del viento también, la arena, y lo que quizás el constructor o el dueño pensó que iba a ser algo seguro, algo donde protegerse y estar bien y pasar su vida, de pronto se volvió algo muy inestable, algo que no dio seguridad. Nosotros tenemos una única seguridad y que es la palabra de Dios, pero en sí oír la palabra de Dios no nos sirve si nosotros no lo obedecemos. No tiene impacto en nuestra vida, no tiene impacto en la sociedad, no tiene impacto en nuestra familia si nosotros no la compartimos, si nosotros no la recordamos, si nosotras no les enseñamos. Anímese, dígale la palabra de Dios a su nieto, a su sobrino, a su vecino. Dígale que Dios es amor, dígale que lo que usted conoce, algún texto que usted conoce y comparte, pero más allá de compartirla, tenemos que vivirla primero. Y esto también va a traer un efecto. Construya su casa, construya su fe, sus pensamientos en la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, usted va a ser fuerte. Y pueden venir muchas circunstancias, pero usted va a estar fuerte, unida al Señor y obedeciendo lo que Él le dice. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Y que Dios nos permita seguir construyendo esta casa sobre la roca que es Jesucristo. Amén.
Oraciones por Vanuatu y el resto del mundo. Oración de intercesión. Unámonos en oración con Vanuatu y el resto del mundo. Dios eterno, el Dios en quien Vanuatu confía, te pedimos que nos ayudes a luchar por la paz en las naciones y en nuestras familias. Ponemos a las personas en posición de liderazgo y al pueblo de Vanuatu en tus sabias manos. Queremos hacer frente a las fuerzas injustas presentes en nuestras naciones. Danos esta autoridad sobre nuestras islas y nuestras naciones. Oramos para poder vivir en unidad, amor y paz en el contexto de la adversidad étnica y racial como en Vanuatu y en tantos otros lugares del mundo. Únenos en amor, paz y gozo. Recordamos a quienes viven en lugares propensos a catástrofes naturales y peligros de ciclones, huracanes y volcanes. Traemos ante ti nuestra preocupación por quienes sufren de adicciones. Dios Todopoderoso, protege a las comunidades de las catástrofes y del sufrimiento. Sana el alma de las personas y hazles sentir tu amor. Oremos juntas y juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y nuestra bendición final. Recibimos la presencia de Dios para que habite en nosotros y con nosotros. Que Dios les guíe, acompañe, restaure y sane a nuestras naciones. Que la voluntad de Dios se haga en nuestros hogares, así como en el cielo. Al terminar, recuerden que toda persona que oye las palabras de Jesús y actúa en consecuencia será como la persona prudente y la casa que soporta la tormenta. Vayan y construyan su casa sobre la base de la palabra de Jesús. Vayamos con estas bendiciones en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Esta es nuestra base firme. Seguiremos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén.